más de 300 millones de hectáreas tratadas en más de 14 países. Spraytec Fertilizantes. Tecnología líder, producida en la provincia de Santa Fe. Spraytec Fertilizantes. Una vez, siempre. Bueno, ¿me escuchan bien ahí? Bueno, buenas tardes a todos. Primeramente quería agradecer a la organización del evento por la invitación, a Gustavo por haber moderado esta serie de charlas que venimos teniendo ya desde ayer en diferentes temáticas asociadas a biotecnología y edición génica con excelentes palestrantes ahí. Así que yo fui invitado para que no me puedo poner de acuerdo. Fui invitado para comentar cómo se aplican estas herramientas de biotecnología dentro de un programa de mejoramiento comercial, ¿no? Es un enfoque un poco diferente del que por ahí estamos acostumbrados a ver, un enfoque más, tal vez más académico, más de investigación. Y voy a tratar de pasarles ese enfoque más aplicado a producto y desarrollo de productos dentro de una empresa de mejoramiento. Empezando por la presentación de lo que es GDM, para lo que no están familiarizados con las siglas GDM. GDM es nada más que la abreviación de Grupo Don Mario, de la antigua Asociados Don Mario. Hoy Asociados Don Mario y Don Mario en sí son marcas comerciales que pertenecen a una empresa global de investigación que se llama simplemente GDM. Y dentro de esa marca GDM también, dentro de esa empresa GDM de investigación, tenemos otras empresas y otras marcas comerciales también del grupo que tienen actuación, como ya veremos, en varios países y en varios cultivos. Hoy GDM tiene una presencia bastante importante. Sí, no me puedo poner de acuerdo con este. A ver. Me queda medio... A ver ahora. ¿Mejoró? ¿Sí? Bueno. Ahí lo acomodamos. Como les comentaba, hoy GDM tiene una presencia comercial bastante significativa en lo que es principalmente soja, en los principales países de producción a nivel global. Tenemos una participación de mercado del 79% en Brasil. Quiere decir que el 79% de la semilla que se utiliza para siembra de soja comercial para grano en Brasil es proveniente de por lo menos alguna de las marcas de GDM. Ese porcentaje es de 71% en LAS, principalmente representado por Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Entonces también es una participación muy significativa de mercado. Tenemos una participación incipiente en Estados Unidos, donde no hace tanto tiempo que estamos comercialmente presentes, pero ya está en torno del 2,5 a 3%. Y en Sudáfrica, sorprendentemente, tenemos un 26% de participación de mercado. Es un país donde actuamos simplemente de forma comercial. No tenemos mejoramiento ni desarrollo de variedades para Sudáfrica. Simplemente se testan las variedades, se adaptan y se venden. Eso en lo que respecta a soja, entonces, el 41% de la soja que se siembra hoy en el mundo es de genética GDM. Es un número realmente significativo. En maíz estamos en 30% de mercado. Estamos ahora, a partir del año pasado, se iniciaron grandes inversiones en Brasil también. Así que esperamos que esa participación del mercado crezca. Disculpen, en trigo, 30%. Y en maíz, 6% hoy en Argentina, con la inversión en Brasil
que comenzó el año pasado y esperamos que crezca exponencialmente en los próximos años. Eso en lo que respecta a la participación de mercado. Por otro lado, también tenemos una empresa que nunca dejó de apostar a la investigación. Desde el primer día, la filosofía de la empresa fue, si no invertimos en investigación, no vamos a tener nuevos productos, no vamos a tener buenos productos. Y eso fue una línea conductora, un hilo conductor a lo largo de estos más de 40 años de compañía. Y hoy la empresa invierte 25% del revenue, o sea, 25% del margen de lucro en investigación y desarrollo. De ese 25%, obviamente la mayor parte se invierte en soja, porque hoy es el principal cultivo de la empresa. El 15% ya se está invirtiendo en maíz y casi el 16% en trigo. Entonces, siguiendo un poquito con los números, la empresa, haciendo un poquito de historia, yo ingresé en GDM en el 2006, éramos 150 personas. Hoy somos más de 1.500 y de esas 1.500, la mitad está destinada a investigación y desarrollo. Eso para que realmente vean la importancia que la empresa le da a la inversión en investigación y desarrollo. Es el corazón de la compañía. Así que hoy tenemos 700 personas dedicadas a investigación y desarrollo en todas las unidades de investigación que la compañía tiene. Tenemos 1,5 millones de parcelas experimentales desparramadas en más de 1.000 localidades de testing. Hacemos más de 1 millón de polinizaciones por año en más de 30.000 combinaciones genéticas nuevas. O sea, todos los años se hacen 30.000 combinaciones de A por B nuevas, diferentes, buscando nuevas combinaciones, buscando nuevas variedades para todos los mercados. Tenemos 14 estaciones experimentales distribuidas en Argentina, Brasil, Estados Unidos y Europa. Hoy manipulamos a nivel de investigación más de 25 tecnologías entre las tecnologías OGM comerciales que todo el mundo conoce, como las Extend, Intacta, Intacta 2 y demás. Algunas que todavía no están liberadas comercialmente y algunas que también ya son producto de la edición de genes, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Un dato también no menos significativo, mucho del mejoramiento, como lo vamos a ver ahora en el próximo slide, viene de un procesamiento digital de información, o sea que hoy se trabaja mucho por imágenes, el mejoramiento. Tenemos un manejo ahí de más de 20 millones de imágenes por año que se utilizan para tomar de decisión. Y en lo que respecta a laboratorios de biotecnología, hoy manipulamos alrededor de 5 millones de muestras por año con la generación de más de 400 millones de data points al año. Cuando decimos un data point es un dato molecular asociado a una de esas 5 millones de muestras. Comparado con otras empresas globales, tal vez no sea un número tan significativo, pero cuando veamos la evolución de eso a lo largo de los últimos años, vamos a ver que realmente es una empresa que viene invirtiendo fuerte en las herramientas de biotecnología. El flujo de germoplasma siempre fue uno de los puntos claves en el éxito de la compañía. Nosotros nunca dejamos de testear variedades que se mejoran en un país, testearlas en otras latitudes, en otros países, en otras situaciones. Entonces tenemos un flujo muy intenso de variedades, tenemos circulación de variedades a lo largo de todo el año, en cualquier época, entre Brasil y Argentina, Argentina y Estados Unidos, Argentina y Estados Unidos y Europa, China recientemente. Entonces, esto es realmente una herramienta que nos ha permitido no solamente reducir los tiempos de mejoramiento, como también explorar al máximo la variabilidad genética. Y un caso muy emblemático,
La variedad Brasmax Potencia fue la variedad más plantada en Brasil en la historia. Y es una variedad que se descartó del programa de mejoramiento de Argentina y se llevó a Brasil por las dudas para ver si andaba. Y terminó siendo la variedad más plantada en el mundo hace 10 años y hoy todavía se sigue plantando. Entonces, eso es apenas un ejemplo de que en el mejoramiento tenemos la seguridad absoluta de que siempre estamos tirando las mejores variedades. Siempre. Eso no tenemos ninguna duda de eso. Cuanto más podamos explorar esa variabilidad y hacer ese intercambio de germoplasma, mayor es la chance de encontrar variedades diferentes, ¿no? Estas son dos fotos de dos centros de conversiones que tenemos en Chacabuco, provincia de Buenos Aires, acá cerquita, y en Puerto Nacional, en Tocantins, en Brasil, que son centros donde se realizan el cruzamiento de todas las variedades de GDM para todos los países. Esto está completamente fuera de lo que es una restricción por luz, una restricción por grado de madurez, una restricción por... son centros que están adaptados para que nosotros podamos cruzar en Puerto Nacional, Brasil, desde un grupo 000 que se planta en Canadá hasta un grupo 9 que se planta en Mato Grosso do Sul. Entonces eso lo que permite es concentrar las actividades de nursery, que nosotros llamamos, de cruzamientos y generación de las poblaciones segregantes, para que después esas poblaciones segregantes se puedan llevar a cada uno de las unidades de mejoramiento para que sí empiece el proceso de selección y mejoramiento de las variedades. Ahí tenemos un video que me parece interesante mirarlo, que es un video hecho recientemente en la unidad de Tocantins, donde... Sejam bem-vindos à unidade de cria da GDM. Aqui vocês terão a oportunidade de conhecer o local onde o futuro ganha vida. Toda soja comercializada pela GDM e cultivada pelo produtor rural é originada através de cruzamentos realizados aqui na unidade de cria, ou seja, dias de campo e lavouras de soja são resultado de um trabalho de pesquisa de aproximadamente 5 anos e que vocês irão conhecer agora. O departamento de cria é responsável por dar o passo inicial no desenvolvimento das variedades de soja da GDM, através de cruzamentos e retrocruzamentos entre linhagens elites de soja, com o objetivo de transformar todas as nossas variedades para as diferentes biotecnologias que estão e estarão no mercado nos próximos anos. Todo esse trabalho só é possível através do suporte do Centro de Biotecnologia da GDM, localizado em Cambé, Paraná, onde utilizamos técnicas moleculares modernas e inovadoras que nos permitem selecionar as características de interesse para que possamos introgredir em nosso germoplasma. Dentre essas técnicas podemos destacar a seleção assistida por marcadores moleculares, a predição dos melhores cruzamentos com base em seleção genômica e, mais recentemente, técnicas de edição de genoma. Tudo isso para que o nosso time de melhoristas possam selecionar as melhores variedades para atender às demandas comerciais dos produtores. A unidade de cria está localizada estrategicamente em Porto Nacional Tocantins, local esse onde encontramos condições favoráveis para conduzir vários ciclos da cultura da soja durante o ano, que nos permite acelerar as fases dos programas de melhoramento e entregar ao agricultor variedades de forma mais rápida e eficiente. Somado a essas condições favoráveis, realizamos um trabalho com modernas tecnologias de suplementação artificial de luz associadas a uma nutrição vegetal direcionada, que nos permitem trabalhar com todos os grupos de maturação e entregar variedades não apenas para os agricultores brasileiros, mas sim trabalho com soja GDM, como por exemplo Estados Unidos e Argentina. Bueno, me quedé sin micrófono. ¿Hola? ¿Se escucha? Bueno, es a modo gráfico demostrarles cómo funciona una unidad de conversión
y cuál es la función dentro del programa de mejoramiento, ¿no? O sea, ahí se hacen los cruzamientos para prácticamente todas las variedades que se lanzan comercialmente en más de los 15 países que tenemos actuación comercial. Entonces, realmente son trabajos de mucho ajuste, de muchos años, de mucha gente haciendo cruzamientos, vieron, colocando manualmente el polen, así que es un trabajo realmente muy criterioso. Hablando un poquito sobre la evolución del programa de mejoramiento, nosotros vemos claramente, y es una de las conclusiones de la charla, vemos claramente que el mejoramiento genético va a cambiar en los próximos 5 años el equivalente a lo que cambió en los últimos 20. O sea, estamos en un momento de transformación del mejoramiento genético donde las queridas Almaco están siendo reemplazadas por equipamientos automotrices que hacen la lectura de infinidad de componentes de rendimiento a campo, que todo se transforma en una imagen y que esa imagen se transfiere a un algoritmo que calcula la productividad sin tener que ni siquiera cosecharla. Estamos hablando de equipamientos automotrices que caminan por los ensayos o inclusive drones que por imágenes están capturando componentes de productividad. Claro, hoy no es todavía una realidad, pero ya hay ensayos de validación hechos con altísimas correlaciones. En la parte de genotipado no precisamos ni entrar en detalle. Estos son fotos reales de cuando nosotros iniciamos en Chacabuco con las viejas y queridas cubas de electroforesis, trabajando con microsatélites. Y hoy estamos en una era donde la genotipificación viene por el lado de la secuenciación, con enormes cantidades de muestras por corrida, enormes cantidades de marcadores por corrida. Y esa generación de información nos va generando un volumen riquísimo de componentes para seleccionar. La tomada de datos. ¿Cuánta gente a campo toma de plantas? Bueno, hoy gran parte de esa toma de datos se resume a trabajos con drones. La madurez se toma hace ya varios años por drones. Stand de plantas también se trabaja por drones. Hay muchas características ya que hoy un asistente de campo antes tenía que saber manejar una tablet. Hoy tal vez tiene que saber manejar un dron. Entonces, la especialización también del mejoramiento genético viene por ese lado, ¿no? Y la tomada de decisión, que hasta no hace mucho tiempo atrás era en una planilla de Excel, primer cuartil, segundo cuartil, hoy se hace por modelos, muchos de ellos predictivos en función de información, varias camadas de información colectadas, y que también están ayudando mucho a tomar mejores decisiones y a perder menos variedades ganadoras en el proceso. Acá es básicamente más de lo mismo. Hoy vemos el mejoramiento genético moderno como una integración de varias disciplinas. Antes era nuestro breeder en el campo, tomando los datos, un almaco y una balanza. Hoy tenemos muchas áreas involucradas en una decisión de mejoramiento, pasando por una ingeniería de procesos, sistematización de la información, sistematización del proceso de mejoramiento, análisis de datos. Para que ustedes tengan una idea, en los últimos 2 años deben haber entrado a GDM no menos de 200 personas asociadas exclusivamente a las áreas de ciencia de datos y tecnología de la información. No menos de 200. Porque hoy realmente entendemos que el problema dejó de ser la generación de los datos. Es saber analizar los datos, saber analizar las camadas de información y aprovechar la mejor decisión.
lo de análisis de imágenes que les comentaba y las herramientas de base que siguen siendo las que nos acompañan desde el día 1, que son básicamente fitopatología a través de los test de invernáculos y conducción de ensayos a campo, y la biotecnología con su portfolio de actividades también. Y acá donde nosotros todos los días paramos y nos ponemos para pensar cómo mejoramos esto, ¿no? Esta es una de las formas de graficar a través de una fórmula la ganancia genética, que es al final del día lo que nosotros queremos mejorar, ¿no? Nosotros vemos la ganancia genética como la composición de una variancia genética, que básicamente representa la diversidad y la calidad del germoplasma que tenemos, una variancia fenotípica, una intensidad de selección o el diferencial de selección, que es cuánto conseguimos mejorar en la próxima generación lo que hicimos en la generación anterior, y el tiempo, que es el principal factor que trabajamos para tratar de reducir los tiempos de mejoramiento. Y dentro de cada una de esas 4 componentes de la fórmula de ganancia genética, nosotros utilizamos varias herramientas que cada una, por su lado, aporta con la reducción o el aumento de alguno de esos componentes para que nosotros podamos al final tener un aumento en la ganancia genética por año. Muchos de estos términos ya son conocidos, ¿tá? El speed breeding, el rapid cycling, la edición génica, las redes de testing desbalanceadas, los Bacros asistidos, el mejoramiento. Todos ellos de alguna forma están contribuyendo para que esa fórmula de ganancia genética todos los años avance un poquito más. Porque al final del día lo que buscamos es reducir el tiempo que precisamos para el lanzamiento de una nueva variedad y aumentar la ganancia genética por unidad de tiempo o por dólar invertido, como nosotros también a veces lo llamamos, ¿no? En una compañía es normal decir, bueno, ¿cuánta ganancia genética tengo por cada morlaco que ponemos arriba de la mesa? Y es algo muy difícil de calcular, pero no por eso menos importante. Entonces hoy, por ejemplo, y esto claro es basado en mejoramiento genético de soja, ¿tá? Hoy un programa de mejoramiento de soja ya está en torno de los 4 o 5 años, desde el inicio del cruzamiento hasta el lanzamiento de una variedad. Algo que algunos años atrás tardaba 10, 11 años. Y la ganancia genética promedio en los últimos años está en torno de 1 a 1.2%. Y nosotros tenemos como objetivo personal duplicar esa ganancia genética ahí en los próximos 5 a 10 años. Vamos a ver si lo conseguimos. ¿Cómo entra la biotecnología en todo esto? La biotecnología tiene una serie de herramientas que se aplican al programa de mejoramiento. El portfolio ya lo hemos visto, ya Eduardo presentó un portfolio parecido también, porque son las herramientas, son las aplicaciones más características de la biotecnología dentro de un programa de mejoramiento. Por ahí el diferencial acá en este slide es que nosotros las estamos aplicando todas. Las que están ahí son porque de alguna forma se están aplicando al programa de mejoramiento y entregando un resultado que le ayuda a los breeders a tomar una decisión. Entonces, la más conocida, que es la selección asistida molecular, que por su vez se puede aplicar tanto para eventos OGM como para genes sanitarios, fenotípicos o lo que fuese. Después tenemos tecnologías basadas en paneles de SNPs para hacer análisis de caracterización de germoplasma, fingerprint, Bacros asistidos y demás. Los paneles también se utilizan para estudios de descubrimiento y mapeamiento de nuevos genes. Tenemos una línea de trabajo
de biotecnología puramente enfocada en calidad, que nosotros llamamos calidad de traits. Hacemos el monitoreamiento de todas las variedades precomerciales para ver si no están con presencia adventicia de otras variedades y demás. Imagínense que, por ejemplo, una Corteva, ellos tienen programa de mejoramiento para los 2 traits o 3 traits de ellos. Bayer tiene mejoramiento para los 3 de ellos. Y nosotros tenemos mejoramiento para todos los traits. Tenemos, en el mismo programa de mejoramiento tenemos los traits de Corteva, los traits de Bayer, los traits de Syngenta, los traits de... Entonces, hacer el monitoramiento de todo eso para que no se te vaya comercialmente una variedad con presencia adventicia de un trait de otra compañía es terrible. Entonces tenemos un cuidado muy especial, tenemos un área dentro de biotecnología que es destinada exclusivamente a eso. Y después las aplicaciones de selección genómica y edición génica que también se desprenden de la aplicación de alguna de estas herramientas. Esto para mostrar un poquito cómo ha evolucionado la aplicación de la evolución del genotipado dentro de GDM, ¿no? 2007 fue cuando iniciamos con el proyecto en Chacabuco. Fíjense, seleccionábamos 2 traits, me acuerdo era RPS1K para Phytophthora y RCS3 para mancha ojo de rana. Lo hacíamos por marcadores en gel y hacíamos 40.000 datos por año. Así arrancamos. Y después fuimos incorporando gradativamente, aumentando el número de traits, incorporando más tecnologías OGMs. Ahí pasamos ya en 2010 a los SNPs, entonces pudimos aumentar a 300.000 data points por año. En 2014 nos mudamos a Brasil, donde instalamos la plataforma de genotipado de alto rendimiento. El primer año ya hicimos 6 millones de data points, o sea que fíjense que pasamos de 300.000 a 6 millones, fue un salto muy grande para nosotros en ese momento. Y después con la incorporación del genotipado por secuenciación ya estamos hoy arriba de los 400 millones de datos. Claro, los 400 millones de datos se utilizan para seleccionar, ¿están asociados a características? No. Son 400 millones de datos moleculares que se utilizan para correr modelos de predicción, para hacer análisis de fingerprint. O sea, muchos de esos 400 millones de datos son paneles de varios miles de SNPs que se corren en las muestras para hacer diversos tipos de análisis. Y en 2023 estamos iniciando ya la prestación de servicios también para el programa de mejoramiento de maíz, que viene con una realidad hasta ahora para nosotros desconocida, con nuevos desafíos. Así que esperamos que esa curva de crecimiento siga su ritmo. Estas son 2 fotos del Centro de Biotecnología de Cambé, de Brasil, que fue reinaugurado en realidad, hace 2 meses atrás. Es donde hoy realizamos todas las actividades de biotecnología de forma global para todas las unidades de mejoramiento. O sea, todas las muestras de cualquier unidad de mejoramiento de GDM viajan de alguna forma a Brasil, donde se procesan, se genera la información y se disponibiliza a los breeders. Entonces tenemos ahí un área de aproximadamente 600 metros de laboratorios destinados a todas las actividades tanto de biotecnología como de edición génica. Hoy el equipo está en torno de 25 personas, entre técnicos y especialistas, y varios millones de dólares invertidos, no solamente en equipamientos, sino en insumos. Entonces ayer cuando Eduardo comentaba sobre la inversión, es una inversión pesada, es una inversión que si no es bien direccionada puede generar un impacto negativo en el programa de mejoramiento. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso al momento de aplicarlo realmente en escala. Y no está acá, pero mantenemos todavía en actividad el laboratorio, el primer laboratorio de biotecnología de GDM en Chacabuco, donde hoy está destinado exclusivamente a la parte de calidad de traits. Hacemos toda la parte de QA/QC para las variedades
de Argentina y de Estados Unidos. Bueno, acá voy a ser un poquito redundante. Son informaciones que ya fueron presentadas de alguna forma por Andrés Zambelli ayer, Eduardo, pero nada más que para ilustrar cómo la historia nos llevó a las aplicaciones de biotecnología que estamos aplicando hoy de forma rutinaria dentro de los programas, ¿no? Desde Watson y Crick, que descubrieron el ADN, se empezaron a generar varias corrientes de trabajo. La primera fue la descubierta de las enzimas de restricción, como Hugo también comentó ayer. Fue Hugo que comentó hoy, ¿no? Y eso ya desencadenó la generación o la creación de la primera técnica de marcadores moleculares, que fue basados en restricción y hibridación, que se llaman los famosos RFLP, y que permitieron los primeros mapas genéticos de la historia. Por otro lado, Fred Sanger fue el primero que inició los análisis de secuenciación de genomas y detección de mutaciones en el ADN. O sea, fue el que descubrió que había mutaciones en el ADN, o el que descubrió, no sé, pero el precursor de que pudiésemos utilizar la información de secuenciamiento de genomas para entender que los polimorfismos que veíamos a nivel de ADN podían ser utilizados en un futuro para diversas actividades. Paralelamente a eso, en el 83, Kary Mullis descubre la reacción en cadena de la polimerasa con la PCR, y ahí se empiezan a desprender varias técnicas de marcadores moleculares basados en ADN, basados en secuenciación y basados en restricción y en PCR. Por el otro lado, bueno, eso es lo que hoy nos genera la actividad, lo que es la selección asistida por marcadores. El Bacross asistido se desprende de eso, la selección genómica y el mapeo de genes. Y por el otro lado, la secuenciación de genómica nos permitió explorar la información del ADN a nivel de expresión génica, entender cómo funcionan los genes, y sabiendo cómo funcionan los genes, surgió la posibilidad de entonces manipularlos y editarlos para generar nuevos fenotípicos. Entonces, esto es donde hoy trabaja un programa de mejoramiento del punto de vista de biotecnología. Más de lo mismo, un SNP, como ya fue presentado, son variaciones a nivel de ADN que, cuando asociados a un fenotipo, pueden ser utilizados para caracterizar variedades. Esos SNPs pueden ser analizados de forma simple, uno por uno, como vemos acá, a través de las dos tecnologías más conocidas, que son Caspar-6 y Taqman. Y esa aplicación generalmente se usa para lo que es la detección molecular de eventos OGM, la selección molecular de genes sanitarios y fenotípicos, y para el monitoreo de la pureza genética cuando esos marcadores están asociados a algún trait característico de esa variedad. Tenemos también la forma de detectar muchos de esos SNPs de forma paralela a través de tecnologías de secuenciación, que es lo que llamamos la genotipificación por secuenciación o paneles de SNPs. Y a través de un equipamiento de secuenciación de ADN podemos analizar miles de muestras con miles de marcadores en una única reacción de PCR, y eso genera un volumen de información enorme que se puede utilizar para análisis de fingerprint, de recuperación de genoma recurrente, mapeo de nuevos genes, la selección genómica o inclusive la edición génica. Cuando tenemos ese montón de información molecular asociada a un montón de variedades, entonces podemos empezar a usarla de diversas formas. Una de las formas, por ejemplo, es caracterizar el germoplasma y agruparlo por similaridad genética molecular. Este es un trabajo que hicimos en el año 2000, ¿cuándo fue el Congreso Mundial de Soja en Georgia, que se canceló por el huracán? Bueno,
Este trabajo se presentó, no fue el Katrina, fue hace 5 o 6 años atrás, o más. Fue un trabajo que hicimos con caracterización de todo el germoplasma argentino y brasilero, para entender cómo había migrado el pool génico de las variedades a través de los programas de mejoramiento, ¿no? Entonces acá se pudieron ver claramente agrupados los diferentes pools génicos, genómica de cerrados, la antigua, la que se utilizaba hace 15 años atrás, los patrones nuevos que estaban siendo introgresados a través de genoma temperado y demás. Y la verdad que fue un trabajo muy, muy interesante que nos sirvió para entender cómo se había comportado el mejoramiento genético a lo largo de los años. Cuando tenemos un montón de información molecular asociada a un montón de muestras y a eso le sumamos un dato fenotípico de calidad, entonces podemos hacer lo que se llama mapeo de genes o genómica asociativa, que es entender cuál de esos marcadores están asociados a una determinada característica fenotípica para que después podamos utilizarlo en selección asistida. Cuando tenemos 1, 2, 5 marcadores moleculares altamente asociados a una característica fenotípica, entonces nosotros podemos iniciar un programa de selección asistida haciendo la selección indirecta de ese trait o de ese fenotipo a través de un marcador molecular. Cuando tenemos varios marcadores asociados a varios genes de interés, podemos empezar a jugar con la pirimidación. La pirimidación es cruzar variedades que tienen diferentes genes asociados a marcadores moleculares y dentro de las progenies seleccionar individuos con las constituciones genéticas que queremos. Un claro ejemplo de esto en el pasado fue la entrada de la tecnología Intacta a Argentina. Nosotros teníamos todo el programa de mejoramiento basado en RR1, nuestro germoplasma era RR1 y de un momento para otro tuvimos que transformar todo nuestro germoplasma a tecnología Intacta. Y ahí había que sacar uno y poner 2. Entonces, eso si no tenés una herramienta molecular que te permita asistir eso molecularmente, no hay forma de hacerlo. Y esto se ha utilizado mucho también para lo que son las resistencias a enfermedades. Fitóptera, roya de la hoja, son enfermedades multigénicas que cuanto más genes se apilan dentro de una variedad, más espectro de resistencia tenemos. Entonces hoy esto se usa mucho en ese tipo de mejoramiento. Y la otra gran aplicación de lo que son los paneles genómicos es en programas de Bacros asistido, de haciendo un análisis de similaridad genética entre el recurrente y la población de Bacros, podemos identificar dentro de una población que tiene en media el 75% del genoma recurrente, podemos identificar por similaridad molecular individuos que están arriba del 80 o del 82% y con eso avanzar a la próxima generación de retrocruzamiento con un genoma que está mucho más del lado que nosotros queremos, digamos. Esto nos ha permitido reducir en 2 o más generaciones la recuperación de un genoma recurrente. Entonces es una herramienta que hoy se utiliza en larguísima escala dentro del programa de mejoramiento. Y la selección genómica, que también ya Andrés Zambelli ayer hizo una excelente presentación sobre eso, es la otra gran tecnología que se está implementando en escala desde hace varios años en GDM, donde una genotipificación de larga escala asociada a una colecta de datos fenotípicas permite generar modelos de predicción para poder reducir, por un lado, reducir la cantidad de variedades que precisamos llevar a campo y, por el otro, ayudar
a entender cuáles son las variedades o las familias que no precisamos avanzar porque no tienen potencial de predicción. Acá hay diferentes líneas de pensamiento. La mayoría piensa en el sentido de que la selección genómica se aplica para seleccionar los mejores individuos. Y no está errada. Nosotros a veces pensamos que la selección genómica nos tiene que ayudar a descartar lo que realmente no precisamos llevar. Y utilizar ese espacio para poner cosas que tengan más potencial. Porque el testing a campo tiene que seguir siendo el determinante de cuáles son las mejores variedades. Entonces, herramientas de predicción y de selección genómica nos ayudan a identificar las familias o identificar los individuos dentro de familias que realmente tienen potencial de entregar una buena variedad en el futuro. Y aquellas que no tienen una buena performance, entonces descartarlas. Que sería básicamente tener una herramienta que te saque del azar. O sea, si la selección genómica te deja en el mismo nivel de selección que el azar, no te ayuda en nada, ¿no? Y por último, comentarles un poco sobre la edición génica, que como bien dijo Hugo hoy a la mañana, la edición génica es una técnica que permite reproducir en el laboratorio cosas que pasan naturalmente, ¿no? Pero que tal vez naturalmente llevarían millones de años para que las podamos identificar. Entonces la edición génica es una forma muy direccionada de poder generar una mutación en el ADN que acaba afectando la expresión de una proteína, que esa proteína está asociada a un fenotipo. Esa es la principal ventaja de la edición de genomas. Y que de cierta forma trabajan sobre el dogma central de la biología, que es ADN, ARN, proteína, fenotipo. El mayor desafío de la edición génica, no sé si todos comparten acá los compatriotas, sigue siendo saber cuál es la función de cada gen y cuál es el gen que tenemos que tocar. Esa sigue siendo el gran desafío. Hoy hay muchos genes caracterizados, muchos genes mapeados y asociados a rutas metabólicas, pero ni siempre sabemos cuál es el gen responsable por tal producto fenotípico, y ni siempre sabemos cuál es la mutación que tenemos que generar para que el fenotipo nuevo sea lo que nosotros buscamos. Así que todavía sigue siendo mucho de prueba y error, pero es alucinante, la verdad que un potencial enorme. Esto es para ejemplificar cómo funciona, por ejemplo, hoy nuestro programa de edición génica. Nosotros tenemos una fase inicial que le llamamos del Gene Discovery. Hoy GDM no hace Gene Discovery propio, ¿tá? El inicio del proyecto fue busquemos los grupos de investigación que tienen muchísimos años de expertise en las características que nosotros queremos para que nos proveen génica. Ese fue el inicio del proyecto y a partir de ahí nosotros hacíamos toda la implementación de la edición génica y el desarrollo de variedades editadas. De cierta forma eso sigue trabajando de esa forma hasta hoy, pero el año pasado GDM decidió invertir en una empresa de Gene Discovery y biología sintética en Estados Unidos, que está siendo montada en este momento. Es una empresa que va a tener algo de 20 a 25 investigadores, especialmente enfocadas en generar la información de base, hacer el Gene Discovery, para que podamos no solamente alimentarnos nosotros mismos de nuestros propios genes, sino también de poder alimentar la industria con genes potenciales para edición. Después tenemos la parte de transformación genética y regeneración de tejidos, que es lo que se hace en el laboratorio de Brasil. Y por último, el mejoramiento genético a partir de esas variedades editadas.
Una de las grandes ventajas de la edición de genoma es que se pueden editar directamente las variedades elite. Y en 2 o 3 años tener una variedad que todavía tiene un significado comercial muy grande, editada para una nueva característica. Y de hecho, los 2 productos editados que tenemos hoy son dos variedades elite que no pasaron por el proceso de mejoramiento, simplemente fueron editadas y lanzadas comercialmente o liberadas comercialmente como una nueva variedad editada. ¿Por qué GDM decide invertir en edición génica, ¿no? Que fue una decisión muy importante, y esa decisión se basa básicamente en entender de que hoy somos un actor importante de la cadena. Hoy somos un originador importante de la semilla que se utiliza en el mundo. Tenemos un know-how de mejoramiento genético de varios cultivos en más de 40 años de compañía, lo que nos permite conectar bien los objetivos y las oportunidades del mercado. Y principalmente las diferencias y las ventajas que trajo la edición génica versus la transgenia, que era lo que se utilizaba hasta el momento, ¿no? Por ejemplo, una gran reducción de costos, el hecho de que son mutaciones direccionadas, son mucho más fáciles de manipular, y principalmente el hecho de que no son consideradas, en la gran mayoría de los casos y en la gran mayoría de los países, con salvas excepciones, no son considerados OGMs. Eso es tal vez el punto más importante por el cual una empresa de mejoramiento hoy decidiría entrar en el mercado de NBTs. El otro punto que vemos importante de la edición génica es poder contribuir con otros eslabones de la cadena, además de los que ya podemos contribuir hoy, ¿no? Hoy el mejoramiento tradicional que hacemos, o el modelo comercial con o sin tecnologías transgénicas, atiende a los farmers, llevando nuevos productos con más productividad, con nuevas resistencias y demás, y atiende a una camada de profesionales que realizan toda la parte de asistencia, de asesoramiento y demás. Pero ese tipo de generación de productos no está trayendo ninguna ventaja para los demás integrantes de la cadena, como sí podría traer una edición génica. Para un trader, por ejemplo, a través de la customización de trades para segmentos de valor agregado, aceite y proteína, por ejemplo. Tener variedades editadas para tecnologías, para características nutricionales, puede abrir nuevas posibilidades de mercado. Para la industria, en general, crear productos target para usos industriales específicos, por ejemplo, mayor digestibilidad para producción de alimentos o composición nutricional. Y para los consumidores finales también, por el hecho de poder desarrollar productos customizados para las nuevas tendencias alimentarias, por ejemplo. Entonces vemos como que los NBTs pueden contribuir a muchos más actores de la cadena de lo que podemos contribuir hoy con el mercado, con el modelo de mejoramiento comercial que tenemos. Este slide es para ejemplificar el timeline hasta hoy. Nosotros iniciamos nuestro laboratorio de edición génica en el 2018, cuando iniciamos con las primeras actividades de transformación, regeneración y edición génica de variedades elite de la compañía. Fuimos un poco corajudos en ese sentido, en decir, la industria decía, arrancá por Williams, o arrancá por Jack, o arrancá variedades muy antiguas que comercialmente no tienen ninguna importancia, y nosotros tomamos una decisión realmente arriesgada de decir, vamos directamente a las variedades elite. Si esto funciona, tiene que funcionar en las variedades elite. Si no,
no hay camino por el cual podamos montar un programa de edición génica encima de una variedad que tiene 30 años para que después por mejoramiento tengamos que traerla 30 años para adelante. Entonces, desde el primer día nosotros empezamos a trabajar con nuestras variedades. Los resultados fueron fantásticos y en marzo del 2022 liberamos comercialmente la primera variedad editada junto a la CTN Bio y la Conavia, que es una variedad con bajo tenor de rafinosa, que genera un producto, una harina de soja más aprovechable por monogástricos. Entonces tiene un impacto directo sobre la alimentación de porcinos y aves. Y en mayo del 2022 lanzamos aprobamos comercialmente la segunda variedad editada, que es un gen de tolerancia a sequía que está en validación fenotípica todavía, ¿tá? Pero las dos, tanto en Conavia como en CTN Bio en Brasil, fueron consideradas no GMO. Entonces eso nos abre un leque de actividades que se pueden hacer. O sea, son variedades que a partir de ese momento las podés tratar dentro de tu programa de mejoramiento como cualquier otra variedad. Ya está, son variedades como cualquier otra. Las podés cruzar, las podés... Lo que obviamente no se puede hacer por contratos es apilarlas con tecnologías OGMs. Eso todavía no está permitido. Pero después se puede hacer mejoramiento tradicional sin tener que manipularlas como OGMs, ni programas de stewardship, ni absolutamente nada. Así que eso es un poco el timeline. En 4 años de actividad generamos estos 2 productos y esperamos que esa tendencia continúe. Ya finalizando, es de la forma como vemos hoy nosotros la edición génica a futuro en GDM. Como les comenté, en 2018 fueron más proyectos de pruebas de concepto. Teníamos que entender las capacidades, teníamos que entender las técnicas, teníamos que entender si las variedades Elite se podían editar y transformar. En 2022 obtuvimos los primeros productos. En 2023 estamos aumentando la capacidad de trabajo. Ese nuevo centro de biotecnología que les mostré tiene una capacidad aumentada de 3 a 5 veces de la capacidad que teníamos para edición génica. Entonces eso nos va a permitir manipular un número mayor de proyectos. Y a 2025 estamos ya prospectando proyectos de alto impacto como pueden ser nuevos traits de herbicidas, secuestro de carbono, eficiencia fotosintética, un poco lo que Hugo también comentaba sobre cómo contribuir desde la edición génica a una mejor productividad, ¿no? Y comenzando con nuevos cultivos que maíz promete también traer bastante dolor de cabeza para nosotros. Para finalizar, ¿cómo estamos con el tiempo, Gustavo? Perfecto. Para finalizar, los que le comenté hoy, nosotros no tenemos ninguna duda de que el mejoramiento en los próximos 5 años se va a mover de una forma asustadora, y tenemos que estar preparados para eso. O sea, es un cambio de paradigma, se está digitalizando toda la información, se está digitalizando todo el proceso. Hoy las empresas de mejoramiento están mucho más preocupadas en cómo procesar la información, en cómo generarla. Estamos caminando hacia un mejoramiento genético predictivo, donde metodologías innovadoras de generación de variabilidad genética, como por ejemplo las NBTs, la implementación de modelos de inteligencia artificial, estadística avanzada y biotecnología moderna, toman un papel de altísima relevancia transformando el día a día de nuestros breeders. Esto es una realidad. Los breeders hoy son exigidos en el buen sentido
con muchos conocimientos específicos que tal vez algunos años atrás no eran tan necesarios. Y obviamente GDM es una de las empresas que no está ajena a esa nueva realidad y venimos tomando las decisiones que sean necesarias para poder acompañar ese cambio de paradigma y cumplir con nuestro compromiso con los agricultores y con toda la cadena de valor. ¿Ah? Entonces era eso. Muchísimas gracias. Cualquier duda que tengan. No, bueno. Bueno. ¿Vos no? No. La platea. Solo Pues si no viene con preguntas difíciles. lo agarré para ver quién tiene preguntas. Ajá. Igual las tengo ahí preparadas, pero solo si no hay Bueno. preguntas del público. Gerardo. Bueno, Gaspar, excelente la charla, es buenísimo lo que Gracias. hacen y el tiempo. Si ves cuando montan los laboratorios y largan las editadas, es impresionante lo rápido, ¿no? Pero te quería hacer dos. Una es una consulta, otra consulta. Cuando tienen que editar una nueva variedad, que ahí dijiste que su estrategia fue, bueno, vamos por las que nos sirven, pero después van a tener un montón de backgrounds en donde ustedes lo van a querer meter. Sí. Prefieren editar una bastante cerca de las líneas mejoradas y meter la edición por mejoramiento, o intentar nuevamente editar ya las otras líneas, o sea, hacer el camino contrario. No. El camino de validar una edición y después repetirla en otras variedades no es el mejor, para nosotros no es el mejor camino, porque nada te garantiza que vas a generar la misma edición en las otras variedades y vas a generar el mismo efecto fenotípico en diferentes eventos de edición. Entonces, de la forma que nosotros decidimos trabajar tenemos variedades que nosotros les llamamos chasis, son variedades elite, con grupos de madurez que después se pueden convertir rápidamente a otros grupos de madurez, transmitir esa edición génica, esa característica editada por breeding y selección asistida de una forma rápida para que podamos llegar a todos los grupos de madurez y a todas los rangos de variedades. Porque si vos generaste una edición, la validaste fenotípicamente, está todo ok, y la querés rehacer en un nuevo experimento, en otra variedad, la chance de que eso te salga exactamente igual realmente es muy baja. Por más que sea, la edición puede ser muy direccionada y demás, sigue siendo un efecto que sigue siendo una técnica que tiene una aleatoriedad, tiene una inespecificidad de corte a veces. Entonces tendríamos que hacer muchos eventos de edición para poder realmente identificar una edición exactamente igual a la que validamos. Llegué un poco más a si les costaba mucho regenerar, pues a lo mejor suponete tenés otro target y bueno, ahí tenés que tomar la decisión de no transformar las que ya pusiste a punto de la regeneración, sino ir a otra. Si tienen muchos problemas en eso, en la regeneración o... La regeneración es muy genoma dependiente, ¿tá? Las variedades tienen diferentes performances de regeneración, tienen diferentes performances de edición, entonces es una combinación de varias cosas. Nosotros todos los años, independientemente de la variedad chasis que estemos utilizando o de las variedades chasis que estemos usando, todos los años incorporamos nuevas variedades elite al laboratorio y hacemos una selección de cuáles son las que tienen mejores tasas de regeneración o cuáles tienen mejores tasas de incorporación del vector, para que esa pueda ser un chasis de edición génica en el futuro. Porque tampoco te podés quedar parado en la misma variedad chasis durante 5 o 6 años porque se termina cayendo el programa. Entonces hay que de alguna forma ir actualizando esas variedades. Pero sí, es un trabajo de testear variedades y elegir la que tenga el grupo de madurez que después se puede utilizar para cruzar,
que tenga una buena tasa de regeneración, que, en fin, que tenga la mejor performance para un programa de edición genética. Y la última, comentaste que compraron una empresa, pero ¿tienen algún sistema de innovación abierta dentro del grupo Don Mario? En realidad no se compró, se fundó una empresa. No sé si yo dije compré, pero se fundó una empresa. Se generó una empresa del grupo que es independiente, tiene su CEO, tiene su grupo de trabajo y que va a trabajar en toda la parte de biología sintética y prospección de genes. Bueno, Carlos. Excelente la presentación y Gracias. Excelente el trabajo que hacen. Realmente coincido con Gerardo que la velocidad y la potencia que tienen para hacer desarrollos es admirable. Felicitaciones a vos y a todo el equipo, ¿no? Gracias. Tenía dos preguntas. Una relacionada a esto último que preguntaba Gerardo y que vos comentabas, y es si tienen cruzada la información de marcadores de selección a capacidad de regeneración. Es decir, si ustedes pueden predecir qué líneas de su pool, de su acervo de germoplasma, tienen regeneración, no conocimiento de mecanismos, sino algún marcador asociado. No lo hemos hecho. Está entre las tantas ideas que surgen en las reuniones, pero es algo extremadamente importante. Sería básicamente hacer un GWAS para identificar cuáles son las variedades o las regiones del genoma que están más asociadas tal vez a un efecto sobre la regeneración, sobre la tasa de regeneración. Estamos, si querés, tal vez pensando más en el sentido de qué cepa de Agrobacterium o qué modificación del proceso te puede mejorar la tasa de regeneración, y no tanto tratando de entender qué parte del genoma o qué variedad es la mejor para regenerar. No sé si son dos líneas diferentes. La tasa de regeneración se mide de forma relativamente rápida, entonces rápidamente podemos saber cuáles variedades tienen mejor performance, pero nosotros vemos más un desafío en el proceso en sí, en mejorar la cepa o en mejorar el proceso o en algún medio de cultivo que te potencialice la tasa de regeneración, de que buscar un componente genético en la soja relacionado con eso. No quiere decir que no lo vayamos a hacer, pero hoy el foco es más por el otro lado. Y la otra pregunta es si tienen, que seguramente sí, la podés contar, medida la frecuencia que tienen de edición. Es decir, qué porcentaje de plantas editadas tienen, supongo que inicialmente son transgénicas y editadas y después se agregan, sobre el número de experimentos, no sé cómo lo miden ustedes, pero para tener una idea de la eficiencia de la edición. Sí, hay varias formas de medirlo. Es un proceso que se puede medir exactamente la eficiencia de cada una de las etapas, pero nosotros somos bastante prácticos en ese sentido y decimos, el proceso se tiene que medir por cantidad de plantas T0 que hay en el invernáculo produciendo semillas, editadas, positivas para vector, produciendo semillas. Eso es lo que realmente nos interesa al final. Si en el medio hay uno de los procesos que es más o menos eficiente, después vemos cómo lo mejoramos. Pero queremos saber cuántas realmente están en el final del proceso. Y esa tasa hoy está alrededor del 3 al 5%. O sea, de cada 100 explantes que se inician en un experimento, nosotros vamos a generar entre 3 y 5 plantas T0 editadas, produciendo semilla T1 en el invernáculo. En el medio tenés, bueno, ustedes ya saben mejor que nosotros, infinidad de factores que te afectan, que perdés planta, que perdés explantes, que, en fin. Por eso que nosotros vamos directamente a lo que nos trae la eficiencia real del proceso, que es cuántas plantas vamos a poder entregar de cada proyecto al final, porque produciendo semilla, porque las pudimos avanzar, porque pudimos seleccionar molecularmente, podemos realmente chequear por secuenciación si estaban editadas o no. Esa es la real eficiencia que nosotros medimos en el proceso. ¿Alguna otra pregunta?
¿Qué tal, Gaspar? Bueno, Francisco acá. Felicitaciones, la verdad que excelentísimo el trabajo. Gracias. Me pareció súper interesante el ejemplo que hicieron una variedad en la cual le quitaron un azúcar, o al menos redujeron la cantidad de rafinosa, creo que mencionaste. Sí. Bien, podría ser esta quiosa o Sí, alguna de las sí, otras. son de la misma... Y ahora te hago una pregunta. Yo trabajo para Molinos Agro, te la hago desde el punto de vista de un crusher de soja. Ujú. ¿Cómo juega la ecuación comercial? Esto es menos técnico, pero más comercial, si querés. De decir, bueno, quizás esta variedad, no sé, rinde algunos quintales menos que la la OGM, la GMO. A su vez, después de esto, en el proceso, quizás tengo algunos kilitos menos de rinde, o no sé si tiene menos azúcares en total, o en realidad simplemente tiene menos de un azúcar y eso se reemplaza con mayor cantidad de fibra o lo que fuere. Ujú. ¿Y cómo juega eso al final contra un SPC, un Soy Protein Concentrate o algún otro producto de mayor calidad que se puede obtener por medios físico-químicos también Sí. convencionales? Si ustedes ya tienen algún relevamiento de esa balanza económica y se ve que realmente hay un negocio potencial, digamos. Sí, disculpame, ¿tu nombre era? Francisco Colombati. Francisco, sí, a ver, no es mi playa, estamos de acuerdo que no es el área que manejo. Hay un sector de estrategia y de nuevos negocios dentro de la compañía que es el que se encarga de analizar si el proyecto puede tener impacto comercial o no. Y es el sector que también se encarga de validarlo comercialmente. Entonces, es una ecuación complicada. Nosotros teníamos varias dudas con relación a ese proyecto de Low RAF, porque primero se decía que reducía, justamente por tener menos contenido de azúcares, iba a reducir el poder germinativo de la semilla. Estamos haciendo, fíjate que esto se liberó comercialmente 2019, el año pasado. 22. Entonces, se liberó comercialmente. Liberar comercialmente quiere decir que tenés una parcela o 2 kilos de semilla. Entonces hay mucho trabajo por hacer todavía en el sentido de hacer los test de equivalencia entre la variedad editada y no editada para ver si perdiste productividad, si no perdiste productividad. El efecto sobre la germinación realmente no lo vimos hasta ahora, entonces es un buen punto positivo. Y ya se están disparando test de crushing con empresas que utilizan la harina de soja para producir alimentos para monogástricos. Entonces, se hizo un análisis bioquímico, los primeros resultados de alimentación están mostrando que realmente hay un aumento de la eficiencia energética de la harina. O sea, el monogástrico gana más peso, gana más rápido, justamente por tener esta composición de azúcares modificado. Pero hay un montón de otros eslabones que hay que entenderlos, ¿no? O sea, el productor al final lo que quiere es productividad, y si no se genera un nicho comercial donde se pague por esta característica nutricional diferente, y tal vez comercialmente sea un poco más desafiador de lo que nos imaginamos, ¿no? ¿Cómo capturar ese valor? Claro, por eso. Escondido entre los distintos actores de la cadena. 100%. Pero lo que sí ya tenemos resultados muy preliminares, pero positivos, en el sentido de que tiene un diferencial energético en la conversión de harina para carne en los monogástricos. Eso es un resultado interesante. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, dame el micrófono. No, en realidad yo tenía una muy parecida a la de él, pero un poquito más especulativa. Viste, en otros negocios están hablando, por ejemplo, la disrupción que ocurrió en la producción de contenidos y lo que le llama la economía long tail, que te baja el costo y eso te permite apuntar a nichos muy chiquititos pero muy valiosos. Entonces la pregunta, un poco yendo más lejos que lo que decía Francisco, sería, ¿vos crees que
podría llegar a darse que con estas ediciones vos hagas un producto exclusivamente para un gran cliente, como si yo te dijera una salmonera de Sí, Chile totalmente. que hace y no te importa a todos los productores, simplemente van a producirlo bajo contrato. Sí, totalmente. Sí. Eso está Por eso que cerca. probablemente todas estas tecnologías en el inicio sean, como nosotros lo llamamos, en circuito cerrado. O sea, es producción y direccionamiento de esa producción a un cliente específico que va a producir un derivado que va a agregar valor y lo va a comercializar. Porque no veo cómo eso se pueda tratar como un commodity, ¿no? O sea, es realmente una variedad con valor agregado que el mercado de alguna forma lo va a tener que pagar. Se va a tener que capturar valor. Yo te digo, o sea, Ya- antes de empezar le preguntás si está dispuesto a pagártelo y de alguna manera hasta co-crearlo, como hacerle un traje a medida a una persona, sabiendo que el traje sale muchísimo más caro que ir a comprarlo al súper. Pero alguna persona, no sé, me imagino que, ya te digo, los negocios estos de las salmoneras o Ujú. alguna aplicación más de tipo farma para, no sé si hay algo que uno podría hacer en soja, pero algo en el cual no importa tanto los kilos, sino que contiene un producto sumamente caro que justifica una pérdida del 50% de rinde, ¿no? Sí, aparte, en los productos editados todavía hay todo un mundo por entender y por resolver, que es la captación de valor por parte de las empresas de germoplasma. O sea, hoy el hecho de que no sea patentable, en Brasil y en Argentina esto no es patentable. O sea, lo lanzás comercialmente como una variedad más y la ley de semillas le permite a las otras empresas tomarlo para cruzamiento. Y no tenés nada que hacer contra eso. Entonces, eso todavía es un mundo que también se tiene que resolver porque es una inversión que no es barata, y si la empresa está entregando variedades con un valor agregado, está generando un impacto industrial, de alguna forma eso se tiene que reconocer, porque si no, es difícil desarrollarlo. La situación es la misma tanto en Brasil como en Argentina, ninguna de las dos se pueden Sí, sí, patentar. muy parecido, como, sí. como trade no lo puedes patentar. Cuando vos dijiste recién que había dos variedades comerciales... A ver, Sí, perdón, una pregunta, solo para confirmar esto. Cuando vos dijiste que había dos variedades ya comerciales, no es que estaban registradas es y en el liberación comercial. Por eso Liberación es- comercial. A partir de ese momento son consideradas variedades convencionales, no transgénicas, no reguladas, que las podés usar para mejoramiento genético dentro Pero- de tu programa, generar una variedad comercial, lanzarla comercialmente. Eso, todavía no fueron lanzadas, están solo No. en la fase experimental. Están Solo en fase experimental. no tienen un riesgo como... Y tal están vez- autorizadas, pero no están registradas como variedades. Están en fase de registro, pero probablemente nunca se lancen comercialmente en un catálogo, ¿me Claro. entendés? O sea, tal vez sea más un circuito cerrado, como decía Francisco, de producir para alguien que realmente le va a agregar valor, y va a recuperar eso de alguna otra forma. Carlos, ahí creo que querías hacer un comentario Sí, el y tema de una, de y la una patente, pregunta. porque Claro, porque cambia todos los días. eso es muy interesante también para analizar porque te cambia el modelo de negocio. No es una licencia de un trade, sino que tenés que capturar valor. O sea, la captura de valor viene cuánto gana de peso el que consume el grano. Pero un caso que hay antecedente en Brasil no conozco, pero en Argentina, si no me equivoco, el arroz que desarrolló INTA con una mutación de resistencia a herbicidas está patentado por el INPI en Argentina. Está en un libro de Miguel Rapela que hace una reseña de todas las cuestiones de propiedad intelectual y gene editing, y no sé si hay muchos más casos, pero es un punto interesante cuando ustedes deciden en qué invertir. Probablemente en la empresa de Estados Unidos tiene una postura distinta, ¿no? Sí. Pero Sí, en Estados Unidos cualquier cosa es patentable y eso te trae de cierta forma una seguridad. Ahora, ¿dónde es el mercado de soja hoy? El mercado de semillas de soja es en Brasil, en Argentina y en Sudamérica. No. Estados Unidos sí te puede tomar alguna tecnología, pero lo importante es acá. Tenemos que la originación es 80% acá. Bueno, Gaspar, lo mío es más que nada una opinión desde la humildad, ¿no es cierto? Yo
desaconsejo el tema de el patentado del proceso, digamos. O sea, porque sabes que lo que veo es que si una empresa patenta la modificación genética, en este caso de edición, corres el riesgo después de que se te venga todos los verdes en contra, digamos, de trazar, de buscar la trazabilidad de un genotipo editado y todo. Es mejor mantenerlo anónimo, a mí me parece. Y yo iría por el otro lado, como vos dijiste, de la protección de la propiedad intelectual de la variedad, ¿no? Y con eso los marcadores moleculares son fundamentales, digamos, para proteger. Y bueno, y acepto clientes. Eso es una cosa. Y la otra cosa que quería decir, una vez Marcos a mí me dio una gran lección y me dijo, Marcos Quiroga, ¿no? Que ganar la competencia no es evitar que el otro haga lo que vos estás haciendo, sino hacerlo vos más rápido. Y llegar al mercado antes, y que cuando el otro quiera llegar al mercado vos lo tengas copado. Eso es clarísimo. Y sí, a mí me da un poco de miedo el tema de la consulta previa al momento que uno está en condiciones de de liberar al mercado el genotipo, ¿no es cierto? ¿Eso lo tienen en cuenta ustedes, por ejemplo? No adelantarse tanto en la consulta previa para avivar giles, y disculpen la expresión, y estar 4 o 5 años para llegar con una variedad al mercado y dar la posibilidad a otras empresas a copiarse y a llegar antes que ustedes. No, bueno, básicamente del exterior, ¿no es cierto? ¿Pero no da un poco de miedo eso? Sí, es algo con lo que hay que convivir continuamente, ¿no? O sea, uno de los costos justamente de tratar de ir más rápido es exponiéndote más. Entonces muchas veces tenés que entrar con una consulta previa sobre liberación de una edición cuando en realidad estás recién saliendo del papel. Pero si vos esperás a tener el producto para después entrar en la consulta previa, en realidad saliste comercialmente 3 años más tarde, y es un costo que tenés que estar dispuesto a pagarlo. Y GDM en ese sentido nunca estuvo dispuesto a pagar ese tiempo, esa pérdida de tiempo por no hacer las cosas antes, ¿no? Entonces son decisiones estratégicas, pero lo que sí tenemos en claro es que estamos dispuestos a hacer las cosas de la forma que se tienen que hacer, ¿no? A veces alguien en una charla dice, che, pero ¿quién se va a dar cuenta si esa variedad es editada o no? Nadie, nunca. Bueno, sí, está todo bien, pero nosotros sabemos que tenemos una variedad editada y la vamos a desregularizar y publicar y comercializar como una variedad editada al costo que eso le traiga para la compañía, ¿no? O sea, es una cuestión de línea de pensamiento. Y después el hecho de decir, bueno, lanzás comercialmente una variedad editada y la concurrencia te la puede tomar para cruzar. Sí, es el mismo derecho que tenemos nosotros de tomar una variedad de la concurrencia para cruzar. Ahora, hay información específica asociada a esa edición para poder seleccionarla que no necesariamente la compartís al momento de lanzar comercialmente. Entonces, la cruzás, pero en realidad no sabés dónde está la edición, cómo seleccionarla. Entonces eso también te trae una ventaja competitiva en el sentido de que la otra empresa se tiene que poner a trabajar un poquito en el descubrimiento de esa edición, dónde está para seleccionarla y demás, que son herramientas que la empresa que la desarrolló ya las tiene y no, obviamente no está dispuesta a compartirlas, no está obligado a compartirlas. Hola, buenas tardes, me llamo Diego. Mirá, ¿Cómo anda, Diego? simplemente una reflexión. Yo asociaba y está bueno, no somos muchos, pero este tipo de discusiones. Yo soy breeder, tengo una empresa semillera PYME en Argentina, 6 programas de investigación propia. Y el dilema lo planteaba hoy, para mí hoy la tecnología, el avance de la ciencia y del conocimiento a través de la biología molecular es avasallante y terriblemente dinámico, pero estamos en Argentina
Y justamente hoy, en el conocimiento del uso de los transgenes, simplemente el comentario va para la reflexión, no es una pregunta directa, pero si estás directamente involucrado en una empresa privada, metida en Argentina y en Sudamérica, con capitales argentinos, así que creo que tu opinión es más que importante en ese sentido. Pero sí estamos ante el desafío de discutir las nuevas formas de discusión, para regular este tipo de cuestiones. Empecé por la Argentina y empecé por una pyme, porque fíjate, es tan dinámico y tan avanzado el sistema hoy, que en realidad ni siquiera tenemos pensado cómo vamos a capturar el valor que de hecho tiene de una manera efectiva para quien lo genera. Sí. Entonces eso es un debate intelectual cuando la Argentina, en el mercado de semillas, todavía ni siquiera estamos discutiendo la UPO 78 y la UPO 91, que simplemente habla, bueno, ya todos saben de qué hablo, pero en definitiva cuando lo padeces se te cierran los caminos. Entonces, ojo, porque la discusión es profundísima y muy importante a dar, sobre todo cuando los cambios te avasallan. En definitiva, hoy simplemente esa era la reflexión y me gustaría saber tu opinión al respecto, porque seguramente, ya no Bartolomé, pero todos los que siguen están permanentemente enfocándose y el núcleo del negocio pasa por ese tipo de cuestiones. Sí, coincido plenamente. Y Diego, y fíjate que, o sea, hoy, 2023, todavía las empresas de germoplasma no consiguen capturar valor sobre el germoplasma de variedades mejoradas tradicionalmente. Entonces, hay mil artimañas ahí, que el Sembremos Evolución, que la regalía extendida, son todas artimañas que las empresas están tratando de desarrollar para poder capturar algo de valor sobre el trabajo de desarrollo de germoplasma. No estoy hablando sobre los traits OGM ni nada de eso porque es mucho más fácil. Entonces, acá todo el mundo lo ha visto más de una vez, a Gerardo Bartolomé, al fundador y antiguo CEO de la compañía. Exponerse sobre eso, siempre fue un fiel defensor de que la ley de semillas tiene que ser revista urgentemente. Obdulio San Martín, cuando salió de Don Mario, entró a INASE también, trató de hacer avanzar también en ese sentido, porque somos los principales involucrados, o sea, somos los principales afectados por la normativa que se utilice para capturar valor encima de germoplasma y la discusión encima de este tipo de tecnologías está a años luz. O sea, no estamos discutiendo si es una tecnología regulada o no, si es un OGM o no. O sea, recién estamos discutiendo eso. Cuando nos podamos poner de acuerdo con eso, yo creo que el próximo paso es ver cómo capturamos valor. Pero es algo que, conociendo la Argentina, va a llevar un par de años. Brasil no es muy diferente, a veces avanza un poquito más rápido en algunas cosas, pero en ese sentido son bastante parecidos. Y las empresas de mejoramiento se las tienen que rebuscar de alguna forma para poder financiar sus programas de mejoramiento con la porción pequeña de semilla legalizada que pueden alcanzar a través de la venta de semillas, ¿no? Perdón, Diego, siempre con el mismo espíritu de conversar y como una reflexión personal. Y yo no estoy en ninguna empresa en este momento ni nada, y lo voy a decir, pero me parece que la discusión del tema de lo que a nosotros nos afecta de la ley de semillas, que es muy argentino y todo, primero que en otros países ya está resuelto. Y para mí es un tema cultural respecto de la propiedad intelectual en general. Todos nosotros hemos estudiado en la facultad con las fotocopias que te las dio el mismo profesor y usaste el Windows NT que habías comprado a un mantero en calle Florida, y en calle Florida estaban vendiéndote los CD y adelante de la policía y nadie hacía nada. Y a nosotros también te dice, mirá, esta es la versión oficial con la computadora con el software real y te sale el doble y sabemos que vamos a comprar. Entonces, hasta que no se dé ese otro debate y reconocer que el autor es el dueño de su obra, independientemente cuál sea la obra,
puede ser obra audiovisual, obra escrita, una obtención varietal o un software. No lo vamos a poder, y lamentablemente ya se nota ahora que te hace perder tecnología y que nos vamos quedando atrasados. En realidad nos quedamos fuera del mundo, porque en el resto del mundo eso ya se entendió, y a veces vos sabés que cuando no estás pagando por algo, el producto sos vos, o lo que vale son tus datos, o sea, le encuentran la vuelta, pero el autor siempre termina ganando un poco. El problema es que acá no logramos, nos quedamos trabados en eso, es decir, no, si estás protegiendo te estás apropiando de algo que no es tuyo, y en realidad es todo lo contrario, es simplemente reconocerle a cada uno lo que le toca, ¿no? Absolutamente de acuerdo, o sea, mi intención, mi comentario era como disparador, claro. No tengo, de hecho tengo una posición muy... No, por supuesto, solo te estaba apoyando, ¿no? Bueno, creo que se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, incluso por todo el debate tan rico que cerró esta, y que además me parece que fue un lindo broche a todo el ciclo que fueron integrándose, ¿no? O sea, desde empezando con las charlas de ayer del tema del uso de marcadores moleculares y todo, las de edición génica de esta mañana, y ahora la de Gaspar, que en realidad a todo apunta a lo mismo. O sea, son todas tecnologías complementarias que finalmente lo que tienen que lograr es darle valor al productor o al cliente final y lograr que te lo pague. Punto. El resto, ninguna va a venir a reemplazar a la otra, ninguna va a venir a matarla, sino que todas se suman. Y lo que decías vos, por ejemplo, de que avivás giles, en realidad por ahí le estás contando un pedacito de toda esa rueda que él dijo, pero don Mario lo puede hacer porque tenía las otras 15 petalitos de la flor en movimiento. Cualquiera de los giles que solamente leyó lo que hiciste en la consulta previa, le falta todo lo demás, ¿no? Entonces es como decir, bueno, sí, Ferrari, a veces no es tan... Ferrari todo el tiempo te está diciendo, bueno, puse tal cosa, pero vos a lo mejor podés saber que cambian la rueda tan rápido, pero te falta todo lo demás para saber cómo hacen para cambiar la rueda en 5 segundos o cómo hacen ustedes para tener una variedad en 5 años, ¿no? Sí. Bueno, felicitaciones y gracias. Bueno. No es necesario estar en el campo para sembrar. En Syngenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos, porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Syngenta.